Eso lo ha hecho el presidente del Congreso de la República, Sí, que iba a decir ¿no? el día de hoy que esto no es ¿no? Que no es de Venezuela para que él se meta con un poder del Estado, Así, cuando ¿no? lo que ha dicho es básicamente simplemente. Yo sé que algunas personas son muy susceptibles, pero él es el presidente. Y acá estamos en un problema de crisis institucional que se viene arrastrando, bueno, básicamente desde todo el gobierno de Kuczynski, que lo heredó él y que lo está tratando de levantar en los 5 o 6 meses que está en el poder, lo cual es muy complicado, pero lo está logrando, inclusive invirtiendo del 15% que he tenido del 22% e incrementando ahora el 43 o 46% de aprobación, lo cual es una tarea muy difícil mantenerse, digamos, en alza cuando ya es un gobierno que venía en caída, ¿no? Entonces, lo primero que él ha hecho bien es desligarse de Fuerza Popular y ejercer su función. Simplemente acá, como yo siempre lo he dicho en muchos artículos que he escrito, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y el Congreso, si es que realmente quiere hasta ganarse de alguna manera popularidad, podría de repente impulsar Las reformas. estas reformas que la gente lo está Que pidiendo. al parecer no están siendo impulsadas desde el Parlamento, ¿no? Pareciera que no, pero ayer escuché algunas declaraciones, por ejemplo, de Úrsula Letona en un canal, de donde ella decía de que sí, ella, por ejemplo, que es una de las que tiene más influencia en la bancada queiquista, dijo que sí, le iban a darle trámite como corresponde, ¿no? Porque al fin y al cabo, acá el que tiene que dar es la población, no los intereses personales y políticos que siempre, hasta la fecha, han predominado entre la vacancia y las alzas y bajas de popularidad de algunos líderes, ¿no? Acá el tema es de que sí se requiere ver el tema del financiamiento, sí se requiere ver el tema de la no reelección, De la bicameralidad. de la bicameralidad. Entonces, hay Además, cuestiones de fondo. no importa tanto, o sea, bueno, sí importa, pero quizá lo trascendental no sería ver si están demasiado bien planteados desde el Ejecutivo, porque han sido sometidos a una serie de consultas y parece que hay varios errores en estas propuestas desde el Ejecutivo, que posiblemente lo sea, pero por lo menos ya entra en debate Es que y por lo menos. justamente ese es el ¿no? tema, De eso ¿no? se trata. Definitivamente, que el impulso político estaba dado para que desde el Congreso empiecen a hacer importante es la idea, el impulso, porque definitivamente eso va a pasar por muchas manos, asesores, constitucionalistas, Sí, que van a revisar y saldrá la discusión, pero el debate. tipo de cosas entonces, incluso la que dijo el presidente del Congreso ayer, que dijo la vacancia es una herramienta constitucional. No puedo negar que si en algún momento un congresista presentara algo así, tiene que darse trámite. Así o sea, sí, todos sabemos que la vacancia es una herramienta constitucional, pero hablar de vacancia en una coyuntura como la nuestra no ayuda en nadie, no ayuda a nadie. Entonces, pero que el presidente del Congreso lo diga, hace o podría hacer entrever, como el comentario del señor Pedro Cateriano, que afirma que hay una amenaza y una campaña de demolición que proviene del fujimorismo contra el presidente Vizcarra, porque el señor Salaverry, ¿no? ¿Por qué tendría que, o en base a qué, está declarando esto temerariamente acerca de la posible vacancia para... No hay una causal ¿no? para una vacancia, porque lo único que se debería hacer es el tema de incapacidad moral, lo cual el hecho de que mienta o no, digamos, eso no es trascendente. El tema es el fondo, acá ver el fondo. Si a Kuczynski lo sacaron es porque habían audios, y hay investigaciones, y hay incluso el informe de la Comisión Lavajato, que no sé por qué razón lo han aprobado, que está ahí, pero digamos que se supone que no más de un mes debe salir, ya con las responsabilidades. Lo que pasa es que se habla a puerta cerrada y es lo que escucha, y es lo que uno, ¿no? Claro, pero lo que uno escucha, lo que uno lee, las personas que de alguna manera tratamos de enterarnos, es que se estaría, ¿no?, por lo bajo gestando un complot para atacar al presidente Vizcarra. Con algunas pruebas, estaría investigando trayectoria de él previa. Se lo trata de vincular a temas de que él ha sido gobernador regional, por ahí leí un tema de que hay sobrevaloración de un hospital, pero esos son, digamos, las denuncias y los cuestionamientos son propios del cargo de la función pública. ¿Por qué empezar a llamarlo mentiroso en una coyuntura como esta? Sí, bueno, pero hagas o no hagas en el Estado, igual te van a cuestionar. Entonces, y además, ese es un tema penal, penal y administrativo, que ya la Contraloría y las instancias pertinentes tendrán que resolver. Si es que están tratando los de Fuerza Popular con esa baja aprobación que ellos tienen de cuestionar, yo creo que esta vez no le va a resultar, porque acuérdate que la situación de antes de marzo o de abril que se planteó la vacancia, es totalmente distinta. La coyuntura actual es totalmente distinta. Vizcarra ha recibido el país patas arriba, por llamarlo coloquialmente, y ahora lo que él quiere hacer es cambiar la situación. Y Fuerza Popular, más bien lo que le convendría, es sumarse, porque ¿en qué le va a afectar a Fuerza Popular hacer esos cambios de financiamiento, ¿no? Al contrario, yo pienso que sí le convendría, bueno, aparentemente, y demostraría la madurez política y de respaldo ese es a el las ideal, instituciones. Ese es el terreno ideal, ¿no? Ahora, pero hay un terreno real, y el terreno real
dista mucho del terreno ideal. El terreno real lo que dice es que... el tema de ideal, Carla, porque acá uno tiene que actuar de acuerdo a sus funciones y los congresistas saben cuáles son sus funciones. Pasa que usted habló y dijo a Fuerza Popular le convendría, pero para muchos a Fuerza Popular no le conviene más bien los cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque lo que le convenía era un Inostroza supeditado a sus propios intereses, un Pedro Chávarri también, ¿no?, blindado para que defienda los propios intereses de Fuerza Popular. Eso es lo que se habla, lo que se dice. No sé qué opina usted. Bueno, pero acuérdate que el hecho, o sea, las reformas que siempre en el Perú son tibias, salvo que hay una reforma absoluta del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual se quiere plantear. Yo dudo mucho de que ese sea, digamos, el fondo del asunto. De hecho que... ¿Usted cree? Porque la señora Fujimori lo que está es tratando de sacar la famosa casación que se habla, ¿no?, y que se conoce que ella aparentemente se estaba pidiendo a través del señor Inostroza que se apruebe. Pero igual lo van a tener que resolver y acuérdate que acá... y no es poca cosa, ¿no? Por el tema de los cócteles y esa casación la libraría de una supuesta prisión preventiva. Entonces no es poca cosa lo que ella se juega. Se juega su futuro, personal, fuera o dentro de la cárcel. El tema personal no puede ir por encima de lo que establece el país. No, y acuérdate, y si está de acuerdo a la ley, la Corte Suprema le da la razón. Pero para ella lo personal posiblemente sí trascienda y sí esté por encima del interés del país. Posiblemente, ¿no? Pero acá el tema, yo siempre pienso que todo se debe ver con objetividad y desde el punto de vista legal no correspondería de que estos, bueno, independientemente de que haya o no haya una casación en juego, acá lo que se tiene que hacer, la Corte Suprema resolverá de acuerdo a ley, y si es que está de acuerdo a ley, pues declarará fundado o infundado, ¿no? Ahora, que ellos hayan querido manejar el sistema de justicia... Por lo menos fue lo que trascendió en los audios, ¿no? Bueno, no es algo que se haya aprobado, ¿no? A mí me gustaría que realmente César Inostroza, que hoy día ya fue acusado constitucionalmente, diga quién es la señora acá, ¿no? Porque, digamos, antes que el tema de los cócteles, de repente por ahí se van todos a prisión preventiva, si es que todos terminan asumiendo su responsabilidad, ¿no? Eso sería más interesante que, digamos, toda una investigación, porque acuérdate, así se declare infundado la casación, ella puede irse a la instancia constitucional, puede irse a la instancia internal constitucional, y eso tiene para mucho un habeas corpus, etcétera. A ver, yendo a lo que usted ha nombrado, el señor Inostroza, por segunda vez, la primera sala o la primera Fiscalía Suprema en lo penal ha presentado la denuncia constitucional en contra del suspendido juez Inostroza y de exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura por pertenecer presuntamente a la organización criminal Los Judíos Blancos del Callao. ¿Qué significa eso que se presenta la denuncia constitucional en contra del señor Inostroza, que hoy está en su casa, imagino? Lo primero que tienen que hacer es levantarle la inmunidad. Ok, paso uno. Y segundo, en la Fiscalía de la Nación que... ¿La inmunidad quién se la levanta? ¿El Congreso de la República? Así es, el Congreso, él ya no goza de inmunidad porque él es un alto magistrado de la República, por ende es un ciudadano más terrenal que tiene los derechos dispuestos ante el juez. La Fiscalía, en base, ahora recién viene el tema de la investigación, ¿no? Ya. Ahora ya que ver primero la procedencia legal del audio, que aparentemente lo es, ojalá no sea un cuestionamiento de alguna tacha o oposición por la difusión anticipada, porque a veces este tipo de, claro, definitivamente artificios legales. ¿Cuál sería la argumentación ahí? De que no este tipo, acuérdate que en el proceso penal la investigación es reservada. ¿Y pierde fuerza esa prueba? Puede tranquilamente, si un juez lo valora, lo puede simplemente excluir la prueba y no pasó nada. ¿Por qué? Pero si todas las pruebas son los audios. Sí, pero hay que probarse. Entonces, lamentablemente a veces uno porque la prensa, de hecho, que cumple su rol, a veces, desde el punto de vista solamente legal, aunque suene... O sea, un juez podría decir, o un fiscal, un juez podría decir, como esa prueba no se transmitió por los medios de comunicación, ahora esa prueba no tiene validez para juzgar a ese hombre. Lo pueden tachar, porque acuérdate que la investigación, el principio por excelencia de la investigación penal es, en la etapa de instrucción o de reunión de la prueba, es la reserva. La reserva. Entonces, y acuérdate que esto fue difundido y además, sin que haya, digamos, un juzgamiento previo, al señor lo tachan o lo están inculpando, ¿no? Prácticamente como si la sociedad, independientemente de que esto es cuestionable éticamente, se ve mal, yo sé que... No, y se le escucha pésimo. Sí, ¿no? Aparte, bueno, se habla de dinero y de tráfico de influencias, el tema legal es de que, ya llevando el tema en campalidad, acá la Fiscalía tiene que abrir investigación, reunirá la prueba... Por más que todo esto salió por el pedido de una fiscal... Sí. ¿La señora Sánchez? Sí, se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque acá se va a cuestionar mucho la reserva y la pertinencia de la prueba. Pero eso ya es un tema que también seguramente, digamos, el triunfo político es de que al menos el Congreso está demostrando cierta madurez en que no hay impunidad. Pero ahora eso ya pasa, deja de estar en el campo del Congreso, se limpia la mano y pasa al lado judicial. Veremos qué tan acelerado pues son las investigaciones y que ojalá... Ya, pero primero es el levantamiento de la inmunidad que tiene que suceder el día de mañana. Ya pasó, eso prácticamente mañana. Okay. Y
Vamos a ver la respuesta. El fiscal de la Nación, el fiscal, bueno, no el fiscal, porque Chávarri lo han excluido. Pablo Sánchez ha dicho eso. Pablo Sánchez es el que va a iniciar la investigación, reunirá la prueba y seguramente, como hay indicios suficientes del delito, lo pasará el juez supremo de turno. Que, bueno, ¿y el señor podría recibir en las próximas horas o en los próximos días una prisión preventiva? Sí. Eso sí, para estar homologado con el señor Walter Ríos, que son parte de la misma banda. Así es. Porque lo que se ha confirmado es que pertenecen, ¿no?, el Consejo Nacional de Magistratura, por pertenecer presuntamente a la organización criminal Los Cuellos Blancos de Cali. Por tráfico de influencia, sí. Por el tema de corrupción, no sabemos, porque habría que probarse muchas cosas, que eso ya se verá en la investigación. Pero la detención preventiva para mí es inminente. O sea, puede suceder, no solamente con él, sino 12 imputados también. Es inminente, ¿no? Es inminente. O sea, eso va a pasar sí o sí. Eso tengo por seguro que va a suceder. Horas. Así es. Por lo que o sea, el señor Inostroza ahorita podría ahorita el señor Inostroza estar planificando su fuga. Esperemos que no lo haga, ¿no? Aunque yo no creo, porque él ha dicho que siempre va a colaborar con la justicia, lo que corresponde acá, de hecho que le van a dar 18 meses, porque eso es lo que establece la ley, y seguramente mañana o más tarde, bueno, mañana es feriado, esperemos que no se fugue, ¿no? El viernes o el próximo lunes ya tendremos a todos estos señores ya detenidos, porque hay una red que conspiraba contra el mismo Poder Judicial. Esto es crimen organizado, ¿no? Es crimen organizado, ¿no? Estamos hablando de delitos que pueden ser hasta con una pena de 35 años, ¿no? Entonces, es algo muy grave y por tanto tiene que responder, pero ante las instancias pertinentes. Lo que a veces uno no tiene que, digamos, dejarse llevar es por el escándalo. Sí, claro. A veces Perú es una sociedad muy novelera, por llamarlo así, porque nos gusta mucho el morbo, ¿no? Pero el tema de fondo acá es legal, ¿no? Y el señor tendrá que responder. Si es que ha habido tráfico de influencias, alguna red ¿Quiénes criminal, más tendrían que tener prisión preventiva, según usted? Bueno, todos los 18 que están, bueno, el señor Camayo ya está, tendríamos que estar, bueno, los asistentes de función. ¿Guido Ávila? Sí, definitivamente también. Todo lo que está en los audios. Todos. Todo lo que está en los audios. Pero va a depender también mucho del señor Inostroza, de que diga quiénes son los responsables, ¿no? Okay. Porque acuérdate que siempre el eslabón se rompe por el lado más fuerte, más ¿Y él podría débil, someterse a una colaboración eficaz? Sería lo que más le convendría, porque ante esa situación de que existen indicios suficientes del delito, para que por lo menos reduzca a la mitad de la pena, que le pueden dar 15 años, ¿no? Que sería lo ideal, porque si no le van a dar de 25 a más. ¿Y podría contar quién es la señora acá? Sería interesante, ¿no? Y de repente por ahí más rápido Keiko termina siendo detenida que por el lado de los cócteles, porque acuérdate que eso, por más que hay una casación, esa no es una casación de fondo, eso es una casación de la forma, del proceso. Y lo más probable es que esté o no esté Inostroza, eso va a ser declarado nulo, porque hay muchos vicios. Yo pude leer la resolución de segunda instancia y hay muchos vicios. Es un tema de forma. La casación es sobre un tema de fondo, no hay una casación que te absuelva. Al menos bajo la nueva perspectiva. O sea, no hay una casación que cambie la sentencia final. Es un tema de forma y de respecto a los plazos que no se cumplieron y respecto a la prueba, y eso... Al final terminamos teniendo los mismos resultados. Como si Inostroza, eso definitivamente cualquier vocal supremo, sea de izquierda o de derecha, le va a tener que dar la razón, va a retroceder a la etapa que pertenece... Pero para volver a empezar y otra vez llegar a lo mismo, o sea, simplemente era para dilatar. Es un instrumento dilatorio, ¿no? Y acá en el Perú los abogados son especialistas en temas dilatorios, porque así acaba, como te digo, el tema de la Corte Suprema, tienes las instancias constitucionales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la preocupación de Fuerza Popular, más de que tener a unos cuantos peones o alfiles en el sistema de justicia, yo creo que va más por un tema de encaprichamiento del poder, digamos, de que si quieren demostrar cierta autoridad. A veces, yo te diría, Carla, que el poder ciega, ¿no? Ciega a muchas personas, y esperemos que bajen al llano y que piensen, porque ellos, sobre todo los congresistas, son quienes ejercen representación sobre la población de manera directa. Entonces, ellos son quienes tienen que actuar conforme a ley, ¿no? Porque acá no se trata de negociaciones, ni que si se reunieron o no se reunieron, si es que hubo o no imposición de algún ministro o que se pueda cambiar. El tema es la población. Así es. Y si nosotros no vamos a poder hacer una sociedad moderna, si es que no vemos... Y hablamos de la población. El presidente también de la República ha dicho, en base a estos temas de las reformas que él presentó, de los proyectos de reforma, que usará todos los mecanismos constitucionales para sacar adelante las reformas políticas. ¿Cuáles serían estos mecanismos constitucionales por parte del presidente de la República frente a la ciudadanía para sacar las reformas, si es que se entrampan en el Congreso? Bueno, si es que el tema se entrampa en el Congreso, primero va a tener que ver si es que va o no el tema de la cuestión de confianza. Ahorita, como está la coyuntura, yo creo que si se disuelve... Y esa sería la segunda cuestión de confianza pedida en el gobierno, porque este es parte del mismo gobierno. Así es. Empezó con Uchis, y ahora es la segunda parte. Revés, ¿no? Ahora, y si le niegan la confianza, ahí él se disuelve el Congreso. Se disuelve el Congreso. Es un instrumento constitucional legal,
O sea, es muy probable que el presidente, si es que la situación empieza a ponerse difícil en el Congreso, sería, digamos, el remedio, pero yo no pienso siempre en los lados extremos, pero de acuerdo a cómo está la coyuntura y la misma población lo saludaría, y no se ven descabellado ahorita hablar del tema de la disolución del Congreso. Independientemente de ello, la vía sería ir al referéndum, que un ciudadano impulse esto, ver nomás de dónde sacarían los fondos o cómo canalizar el presupuesto a un ciudadano, porque si el Ejecutivo estaría detrás de este impulso de referéndum, porque hay que reunir más de 700.000 firmas, entonces tendría que verse quién impulsa y cómo se maneja presupuestalmente. 2 millones de firmas. 2 millones de firmas, imagínate. Entonces, habría que verse cómo se va a canalizar, ¿no? Porque acuérdate que por el acuerdo de la ley especial, el Ejecutivo no puede impulsar directamente un referéndum, sino los ciudadanos. Y además tendría que, para que haya un referéndum, tiene que haber la conformación, la aprobación previa en el Congreso de la República. Y tengo entendido que el 12 de septiembre ya es el plazo para presentar, ¿no? Y convocar a un referéndum de manera formal. Así es. Entonces, pero 12 de septiembre es ahorita. Sí, en 2 semanas. 2 semanas. Entonces habría que esperarse primero. 2 semanas donde todavía el debate en el Congreso de los proyectos de ley recién están verdes, están empezando. Yo pienso que el Congreso, si es que pensamos fríamente la situación, lo va a pasar por el tema del referéndum, porque es como que patear el tablero. Esto es como te digo, es un juego de ajedrez. Sí, cada uno juega su ahorita la pelota está en la cancha del Congreso, ¿no? Pero lo que van a hacer es limpiarse la mano, decir, ¿sabes qué? Te apruebo todos los referéndums que tú quieras y se los vuelve a dar al Ejecutivo y será carga nuevamente el Ejecutivo, ¿no? El problema está en que digamos, la preocupación para mí de Fuerza Popular, porque son los que tienen la mayoría, es de quién se va a ganar las flores, ¿no? Porque quién va a llevarse las flores, ¿no? En todo caso, el presidente de la República hay un juego de poder y un juego de negociación, ¿no? Porque desde el Congreso le dirán, ok, no estamos de acuerdo con el tema de la reelección de congresistas. Entonces quizá pueden negociar el tema de la inmunidad o no, o sacar ese punto para otra época, o unos cuantos de referéndum, otros por reforma constitucional, las 2 legislaturas y todo ese procedimiento legal. O sea, ahorita es el momento entonces del análisis, del debate en el Congreso y también de la posible negociación con el Ejecutivo para poder llegar con los plazos determinados hasta el 7 de diciembre, que es lo que se ha propuesto. Así es, ¿no? 7 o 9 de diciembre, no recuerdo. 12 de diciembre. Entonces ahí tendría que... 12 de diciembre la segunda vuelta, no, 9 de diciembre. 9 de diciembre, sí. Entonces, acá primero lo que se tiene que plantear es, como te digo, viendo fríamente, objetivamente, más allá de los intereses personales, más allá de los egos que siempre se encuentran entre los grandes líderes que tenemos en nuestro país, que prácticamente son todos caudillos, pero más allá de eso, acá el tema es objetivo. Algunos seguramente irán a reforma constitucional, algunos irán a manos del Congreso, otros irán quizás por vía de referéndum, pero el tema es llegar a un punto medio y que todos ganen, ¿no? Porque al fin y al cabo la población ve al Estado. También se puede hacer toda la reforma constitucional y política sin pasar por referéndum. Claro, algunos de los 10 o 7 proyectos que se han presentado, algunos pueden ir por esa vía. Estos van por referéndum y estos van, ¿no?, aprobados en el Congreso. Y el Congreso lo va a los... Y no necesitamos referéndum. No necesitamos referéndum. Previa negociación posiblemente. Obviamente, ¿no? Porque acuérdate que aquí es una lucha constante de poder, donde se juegan muchas situaciones de por medio, ¿no? Entonces, acá el tema es verlo maduramente. Nosotros como nación tenemos que ganar, ¿no? Y acá al menos el presidente se le ha decidido jugar y hay que respaldar la gestión, ¿no? Porque acuérdate que él, supuestamente pertenece al partido de Peruanos por el Cambio, pero acuérdate que no hay ideología, no hay un tema de acá, el tema es ganar todos, ¿no? Y más allá de que haya por ahí alguna persona que quiera cambiar la Constitución, como los de izquierda, ¿no? El tema es bajar al llano, pensar fríamente y ver qué cosa es lo que puede salir, y también algunos proyectos que no podrán salir en este entonces, porque de repente él requiere más debate, por ejemplo el tema de la bicameralidad, ¿no? Porque es un tema que, de acuerdo a los plazos actuales, no va a alcanzar. De repente se puede plantear para la siguiente legislatura, y seguimos con ese tema que sí requiere un debate más extenso, ¿no? Y todo eso se da en una coyuntura de elección también, que es bastante difícil, es mucho ¿no? más complicado está para la pasando población. deslucida, Sí, ¿no? Y nosotros, la población que necesitamos elegir pronto a las autoridades, estamos un poco ajenos, muy ajenos a esto. Totalmente. Todavía no ha calentado motores, estamos a menos de 2 meses. Por qué votar a menos de un mes casi ya de las elecciones. Increíble. Y en verdad es algo que preocupa, pero acá lo que importa son las ideas, ¿no? Primero, yo sugeriría, al menos respecto al 7 de octubre, darle espalda a aquellas campañas millonarias, porque hay que ver de dónde proviene ese dinero. Al menos hasta que no exista la ley de tema de financiamiento o esté reglamentado ese tema. O sea, asustarnos frente, ¿no? Alertarnos frente a campañas millonarias o que sean muy llamativas. Salvo que sea un empresario que tenga mucho dinero, ¿no? Eso es lo primero. Por ahí viene para mí el primer filtro, ¿no? ¿Qué otro filtro usarías? El segundo sería ver el tema de los antecedentes, ¿no? ¿Qué sentencias tiene? ¿Cómo eso se averigua? ¿Cómo el ciudadano de a pie puede averiguar eso? Se puede entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí están la relación de sentencias que han sido declaradas o no, tanto en temas de familia, temas penales, ¿no?
Eso es lo segundo, ¿no? Lo tercero, hubiera sido ideal de que en la actualidad exista información respecto a si tienen procesos administrativos sancionadores, si es que tienen procesos, procesos abiertos. No se sabe, ¿no? Salvo que haya alguna denuncia periodística por ahí, de repente sería importante saberlo para saber los antecedentes de esta persona. Y también, bueno, por acá han pasado para entrevistas varios invitados y algunos de ellos tienen procesos abiertos. Sí, y su defensa es que siempre una persona que trabaja en lo público o en el sector público va a tener siempre procesos abiertos. Lógico, siempre va a haber cuestionamientos. No necesariamente, hay gente que tiene su hoja en blanco y que no tiene... pero un tema es, digamos, que haya ya un tema que está en investigación. Claro, ser puede procesado ser o investigado es aceptable. Pero tener un juicio donde ya, digamos, hay una acusación de un fiscal, y es una situación distinta, ¿no? Porque estamos diciendo que el fiscal te está diciendo que eres culpable, sino va a depender del juez. Pero si tienes una investigación, bueno, acá en el Perú que existe tanta mala fe a veces de muchos hay mucha gente que puede ser investigada y que al final se demuestra que es inocente. ¿no? Entonces, por ese lado, después, lo importante es saber que tengan capacitación, ¿no? que sepan sobre gestión pública, porque puede haber muchos empresarios, muchos empíricos, muchos políticos, pero hay que saber sobre los sistemas administrativos del Estado, la gestión, porque tú, así como a nuestros amigos que nos escuchan, hay personas que administran la empresa, hay que administrar el Estado porque tiene recursos, tiene procedimientos, tiene reglas que cumplir, ¿no? Eso sería para mí el consejo más sano que podría dar, ¿no? Porque si no, vamos a seguir otra vez en lo mismo. Me preocupan mucho las situaciones en provincia y en regiones, ¿no? Porque a veces el tema del dinero está muy por encima, de los regalitos, estas cosas, mucho favorecen, porque en Lima, las ciudades grandes, al menos ya, digamos, la población es más urbana, ¿no? Pero me preocupa mucho lo de la provincia, además, las zonas rurales. Provincia, donde todo está casi amarrado, ¿no? Está muy amarrada la situación, ¿no? Ahí hay que ver y hay que siempre recomendar a nuestros amigos que nos siguen de que voten con conciencia, ¿no? Porque después quejarse llorar sobre la leche derramada es otra vez 4 años más de lo mismo y en verdad ya estamos cansados de esta historia de siempre, ¿no? Y además si no vale la queja ahí, ¿no? Porque somos parte porque ahora hay mucha difusión de muchos medios hay muchas maneras de estar enterados. Así hay muchas maneras, las redes. Para no ser sorprendidos. Y ya para ir terminando, el día sábado el Ejecutivo se pronunció en relación al tema de los ciudadanos venezolanos que están llegando a las fronteras y están pasando hacia nuestro país. La mayoría se quedan por Colombia, porque es el país más cercano, ¿no?, a ellos, pero también vienen hacia el Perú. Ya son más o menos 400.000 ciudadanos venezolanos que viven acá. Al final la Cancillería anunció que el pasaporte iba de todas maneras. Sí, bueno, como te dije la vez pasada, el tema es humanitario, ¿no? Habría que ver si es que se da un régimen excepcional, aunque ya se cerró la frontera prácticamente, porque salvo que puedan conseguir el pasaporte, ahí ya también, digamos, la función sería del gobierno venezolano de facilitarle, pues acá en Perú no pasa de los 100 soles obtener un pasaporte y es electrónico y te lo entrega en no más de media hora, o sea, también existe responsabilidad. No se le está negando el acceso, ¿no? No se le está negando. Sí es cierto que existe mucha burocracia en ese país. Pero se les está poniendo un requisito bastante alto en la situación en la que ellos se encuentran. Yo no diría porque que el pasaporte en este momento para ellos es carísimo, y no tienen acceso a él. Es una realidad de ellos, no de nosotros. Sí, y acuérdate que lo normal, o sea, si tú lees los tratados más simples... No, el Perú no está pidiendo nada alocado. Claro, no está pidiendo una visa. No, claro que sí. Le está pidiendo un documento que a cualquier... Pero en la realidad que están viviendo los hermanos venezolanos, sí es un instrumento ahora que para muchos es nada accesible. No tienen el dinero y porque además el gobierno no los quiere ayudar en nada. Son parias los que se van. Bueno, ahorita ya hay un cierre desde el 25. Los que se ingresan sí sería... A mí más me preocupa la realidad de los que están acá. Porque los que ya no pueden entrar, de repente se podría ver cuántos son y ver un tema de un puente humanitario, ¿no? Pero salvo que sea pues un tema de niños, mujeres, enfermos. Ellos quizás, ¿no? Porque por temas humanitarios, así como hizo con Siria, como se hizo con Cuba en su momento, ¿no? Entonces, quizás por ello, ¿no? Pero a mí más me preocupan los que están acá, ¿no? Ver cómo formalizarlos, no sé si puedan alcanzar algún tipo de ciudadanía, ¿no? Por ahí se habla alocadamente de repente que son más de 300.000 futuros votantes, ¿no? Y ahí muchos congresistas ya se estarán sobando las manos para ver qué cosa impulsar, ¿no? Más me preocupa la realidad de aquí. De los que ya viven acá. Los que ya viven aquí, ¿no? Y ver cómo formalizarlos, o cuánto tiempo ellos quieren estar bajo. ¿Y se está haciendo un trabajo desde el Ejecutivo para eso? No hay, ¿no? Porque acuérdate que ante mucha necesidad de muchas otras personas me preocupa de que ellos ante esa informalidad terminen de repente cometiendo algún tipo de delitos o de algún tipo de problema, ¿no? Entonces,
Ahí eso es un tema que tiene que analizar bien el Ejecutivo y quizás en coordinación nuevamente con el Legislativo para ver qué normas, qué adopta el Ministerio del Interior, qué adopta el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería imaginamos que está trabajando sobre eso, porque es un tema bastante delicado. Es delicado porque son sumamente delicado, obviamente que ha sorprendido a todos porque ha estallado y ha afectado a muchos países, no solamente a los propios venezolanos, es un tema regional. A González Izquierdo yo le escuché hace 2 días, ¿no? Él decía que es importante que Fuerza Nueva Laboral se incorpore, sobre todo a cubrir... Además viene muy buena fuerza laboral, tanto entre la calificada, bastante calificada. Se puede ir a lugares donde los peruanos no quieren trabajar, cierre la selva. Se necesita un montón de médicos, profesores. Y los no calificados tenemos desde serenazgo, tenemos tenemos muchos trabajos que pueden... ¿no? Lo que sí preocupa es el tema de la formalización, ¿no? Porque él dice que la informalidad sería pagarle menos que a un peruano normal, ¿no? Entonces, y bajo ¿qué es lo que normalmente pasa? Entonces, si es que no regularizamos ese tema legal, ahí sí va a venir el problema de que vamos a preferir contratar a un venezolano, un peruano. Y no solamente la informalidad, sino la explotación, que sería terrible para él. Yo te agradezco, Víctor Hugo, hemos llegado al final. Gracias. Buenas noches. Horacio Pacori, el congresista encargado de realizar la investigación sobre las denuncias constitucionales que pesan sobre los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y el juez supremo César Inostroza ya ha presentado el día de hoy el primer informe del caso. El congresista de Nuevo Perú, Horacio Pacori, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentó el primer informe de la investigación que corresponde a la determinación de hechos sobre la denuncia que pesan los 4 ex consejeros del CNM, Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Benítez y el suspendido juez supremo César Inostroza, quienes, como recordamos, están involucrados en los audios de la vergüenza que revelarían actos de corrupción y tráfico de influencias desde el Consejo Nacional de la Magistratura y otras instancias judiciales. Acabamos de presentar el informe de determinación de hechos de las denuncias constitucionales, de 7 denuncias constitucionales que se han acumulado en los casos de los 4 exconsejeros y del suspendido juez César Inostroza. El día de hoy también terminan las investigaciones que están en paralelo con el señor Chávarri, Héctor Becerril. Bueno, solamente es el caso del cual yo he sido delegado, que tiene que ver con los 4 consejeros y el caso de César Inostroza. El día de hoy vencía el plazo para la presentación del informe de determinación de hechos hasta las 12 de la noche, y lo que hemos hecho es nosotros trabajar con la mayor celeridad para poder presentarlo lo más antes posible. ¿Qué es lo que continúa en el proceso en todo? Bueno, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería ya de notificar a los denunciados, a los denunciantes, asimismo a los testigos, para que en una audiencia dentro de la subcomisión podamos avanzar con este tema. Este sería el primer informe presentado en torno a las denuncias de los CNM Audios. Lo que corresponde es que el presidente de la subcomisión, César Segura, notifique a los denunciados y a los testigos que podrían sumar en la investigación. Esta audiencia sería reservada y serviría para que los denunciados presenten sus descargos del caso. Recordemos que aún siguen dentro del plazo los ponentes que están realizando el informe de las otras denuncias constitucionales que involucran al congresista fujimorista Héctor Becerril y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Y por otro lado, la Policía Nacional ha frustrado el robo de un sujeto que pretendía asaltar a un jubilado que se encontraba retirando su dinero en un cajero multired del Banco de la Nación. Esto ocurrió en Surco, vea. Se hizo pasar por una persona amable para lograr cambiar la tarjeta de débito de un jubilado que se encontraba retirando su dinero en uno de los cajeros multired, ubicado en la cuadra 37 de la avenida Benavides en Surco. Yo me acercaba para hacer uso del cajero y él me dice, no, está malogrado, venga señora, este otro cajero. Y en eso que voy a dirigirme al otro cajero, me agarra la mano y me arrancha mi tarjeta. Entonces en ese momento yo le he agarrado la mano, hemos forcejeado para que no me quite mi tarjeta, y ya me di cuenta que la otra mano, con la mano derecha me estaba arranchando mi tarjeta y con la otra mano tenía pues las otras tarjetas, algo de esto, ¿no? Entonces él quería crear la confusión para con mi tarjeta meterla donde estaba el conjunto de tarjetas que tenía él. El señor
Rómulo Ceballos, a sus 73 años, forcejeó con el sujeto que le pretendía cambiar la tarjeta, mientras que las personas que se encontraban a su alrededor empezaron a solicitar ayuda. Es así que los agentes de seguridad del Banco de la Nación, junto con la Policía Nacional, procedieron a capturar a Lampón. Aproximadamente a las 11 de la mañana, personal policial con apoyo de Serenazgo y personas civiles, se ha intervenido a la persona de John Otto Anagua Cárdenas por haber cometido delito contra el patrimonio, hurto agravado, en la modalidad de cambiazo. El detenido registró antecedentes por el mismo delito en la ciudad de Cañete, obteniendo las tarjetas falsificadas en la Galería El Hueco en el Cercado de Lima. ¿Usted sale solo siempre a retirar su dinero? ¿Nunca nadie lo acompaña? No, voy solo. Bueno, algunas veces voy con mis hijos, con mi familia, ¿no? Pero ahí ha habido gente. Lo que me llama la atención ahí es la indiferencia de la gente. Ha habido una cola como que desde la puerta del banco que daba la vuelta y pasaba por todo el lobby. Pero no ha habido gente mayor, podría decir. Bueno, si gente mayor no reacciona, ¿no? La policía analizará las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar la participación del intervenido en el delito que se le acusa. Mientras tanto, el sujeto detenido se encuentra brindando su manifestación en la comisaría de Surco para continuar con las diligencias correspondientes. Y por otro lado les contamos que agentes Terna Centro capturaron a un sujeto que asaltó en una conocida botica en el Cercado de Lima. Ese detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, mientras que su cómplice logró darse a la fuga. Creían que habían cometido el robo perfecto, sin imaginarse que estaban siendo observados por las cámaras de seguridad del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Este hombre encapuchado ingresa bruscamente a la botica, sorprendiendo a la farmacéutica que se encontraba de turno. El lampón procedió a traspasar el módulo para ingresar al almacén de medicamentos y llevarse el dinero obtenido durante el día. Mientras su cómplice lo esperaba como campana al otro lado del módulo, para juntos huir con todo lo robado. Una vez cometida su fechoría, salieron muy apurados rumbo a un callejón, donde al parecer era su escondite perfecto. Sin embargo, al notar la presencia policial, trataron de darse a la fuga, siendo capturados uno de ellos. El detenido contaba con antecedentes penales. Agentes del Grupo Terna pusieron al intervenido a disposición de la DIPINCRI del Cercado de Lima para las diligencias correspondientes. Y por otro lado, un vendedor de droga fue detenido en Santa Anita. El bar que funcionaba en su casa solo era fachada para dedicarse a la microcomercialización y venta de estupefacientes. La comba. Utilizaba su casa como fachada para cometer negocios ilícitos. Párate. Esteban Osores Tinoco, de 41 años, más conocido como el israelita, fue intervenido por la policía por vender droga al menudeo en Santa Anita. Personal del Escuadrón Verde llegó hasta el jirón Tiahuanaco, donde dio con el paradero de este sujeto que vendía droga, cerveza y otros estupefacientes. ¿A cuánto vendes cada quete? Yo sé cuánto vendes, ¿eh? Dime tú, ¿eh? No. Tú lo vendes a 10 mangos, 10 soles. Yo tengo un problema de pasar en la calle, me pusieron... Pero eso ya la doctora que va a dirigir la acción penal va a establecer. Pero acá tú sabes que la doctora y nosotros sabemos por qué estamos acá.
En el 2008 el israelita estuvo en la cárcel por robo y actualmente tendría varias denuncias por el mismo delito, pero en todo momento negó todas las acusaciones. ¿No vendes nada? No, yo solamente me consumo. No. ¿Consta? Tú tienes tu bodega, aparte de tu bodega vendes algo ilícito. ¿Ah? ¿No vendes nada? No consumo. Jaime Osores, dices, ¿no? Sí. Al ser descubierto, el intervenido lanzó su ilegal mercadería al inodoro. Ya, sí. Ya, sácalo. En su poder se encontró 235 paquetes con pasta básica de cocaína y 13 bolsas con marihuana. Esteban Osores estará a disposición de la de Pincri de Santa Anita. Y por otro lado les contamos que el abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde ha concluido que la denuncia del Congreso en contra del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, no tiene sustento. Recordemos que al magistrado se le está acusando de haber alterado notas para su ratificación como fiscal supremo. Vea el informe. El abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde, luego de revisar la denuncia que presentara el Pleno del Congreso en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el presunto delito de falsificación de documentos por haber alterado notas para su ratificación como fiscal supremo, concluyó que la denuncia no tiene sustento. En el documento enviado al despacho del magistrado señala lo siguiente: en mi opinión, independientemente de la discusión acerca de su tipificación, la infracción constitucional puede ser considerada como tal siempre que se desprenda del caso concreto la existencia de una acción u omisión por parte del agente considerado en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. En otro párrafo del documento señala textualmente: a diferencia de los preceptos constitucionales, cuya lesión, sin lugar a dudas, puede dar lugar a una acusación constitucional, no considero que la presunta afectación de principios constitucionales indeterminados e imprecisos puedan dar lugar a que se sancione ante el Pleno del Congreso de la República al fiscal de la Nación, ya que estos no contienen mandatos claros de obligatorio cumplimiento por parte de un alto funcionario. Por todo esto, considera que solo sea tramitado ante el Congreso de la República, pues no hacerlo parecería mostrar un direccionamiento personal. Esta opinión legal podría jugarle a favor del magistrado Chávarri Vallejos. Y en otros temas, una estatua de cerca de 100 años de antigüedad de la imagen de Santa Rosa de Lima ha quedado destruida al caer de su base en su iglesia en la avenida Tacna, esto en el centro de la capital. El padre Reinaldo Montenegro espera que las piezas sean restauradas en un mes y la estructura vuelva a su lugar. A pocas horas de las celebraciones por el Día de Santa Rosa de Lima, una estatua con más de 100 años de antigüedad con la imagen de la patrona de América quedó destruida al caer de su base. La estatua tallada en piedra hace más de 100 años quedó convertida en pedazos al impactar contra el suelo. Según testigos, la escultura tallada en piedra quedó en pedazos al impactar contra el suelo. Según cuentan los testigos, es que un grupo de alumnos de un colegio intentó tomarse fotos con la escultura y un choque casual habría ocasionado la caída. Por fortuna, nadie resultó herido. Algunos de los fieles lamentaron la irreparable pérdida. Las imágenes son lo primero. Para mí sí. Yo cada año vengo acá. Antes venía a los 30, pero no muchos, pero el 29 yo vengo y ya me voy tranquila, ya le he visto a ella. Ya le he rezado, ya me voy tranquila, hasta el año entrante. Hasta cuando nos dé vida, pues el Señor. Porque ella cuando quiera nos va a dejar vivir y si no, nos lleva, también nos vamos. Entonces, debe respetar esa imagen, ¿no? Donde han venido a ver a la Santa Lima. Porque también las maestras que lo traen deben tener cuidado con los niños. Más que nada, ¿no? Como son tres viejitos, no saben la consecuencia que pasa. Pero es una pena, con tantos años que, bueno, nosotros hemos estado hasta el año pasado cuidando
atendiendo el santuario y que suceda esto justo a las vísperas de la fiesta de nuestra patrona es muy lamentable. El padre Reinaldo Montenegro indicó que la centenaria estatua está en proceso de restauración. Ya estamos en el proceso de restauración, esperamos que máximo en un mes ya esté restaurada la imagen de Santa Rosa, ¿no? La imagen pequeña para ponerla en su lugar. Gracias a Dios que pudo haber, el hecho pudo haber sido más grande, ¿no? De repente caer sobre un niño, sobre un pequeño o lastimarlo, ¿no? Pero gracias a Dios no ha sucedido eso, ¿no? Los fieles pidieron que se incrementen las medidas de seguridad para que no vuelva a repetirse este accidente y causar mayores daños. A esta hora de la noche nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Noticias en Digital. Lo espero.